Muy buenas tardes. Buenas tardes, Dios les bendiga. Creo que estoy solo. A ver, buenas tardes. Muy bien, qué bueno, ahora sí estamos. Mi nombre es John Duarte y hoy tengo el privilegio de compartirles el mensaje del día de hoy. La semana pasada, si usted recuerda o estuvo o escuchó la predicación, ya sea por YouTube o estuvo aquí presente, vimos cómo Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Pero ¿recuerda usted cómo lo hizo? ¿Cómo fue que él hizo esto? Él lo hizo usando barro, es decir, polvo con su saliva y lo convirtió en barro. Sí, yo sé que su expresión gestual tal vez no sea la más adecuada para que le sanen a usted con baba y tierra, ¿verdad? Pero de esa manera él fue que lo hizo. Pero hermanos, si recuerdan ese detalle de la manera como Jesús realizó ese milagro a ese ciego de nacimiento, nos recordó Génesis, ¿verdad? Lo hablábamos, tal vez lo comentamos en algún momento. Génesis capítulo 2, versículo 7, que trata de la creación, cuando Dios justamente formó al hombre ¿de qué? Desde del polvo de la tierra y le da su hálito de vida, el soplo. Le dio el soplo de vida. Entonces, era como, esta situación era prácticamente como si Jesús mismo estuviera mostrando algo, ¿verdad? Y el mensaje era claro. Bueno, para algunos tal vez no lo fue, pero el mensaje era, Jesús nos estaba mostrando, Jesús nos estaba diciendo, yo soy el mismo creador que da nueva vida. Y es fascinante ver ese milagro como lo vimos en la predicación pasada, pero este milagro también quiero destacar, si usted tiene en cuenta el contexto en el cual se realizó este milagro, porque ocurrió en el contexto de una fiesta muy particular para los judíos en ese momento. Usted recuerda del capítulo 7 de Juan, nos hace alusión a esa fiesta, es la fiesta de los tabernáculos. Y en esta fiesta, el pueblo de Israel, para los que de pronto conocen un poco de esta cultura y esta fiesta, nos relaciona dos elementos importantes para tener en cuenta, o dos símbolos centrales que se realizan en esta fiesta. Si usted lo sabía, en los tabernáculos se representa el agua como un símbolo importante. ¿Por qué? Porque la fiesta de los tabernáculos duraba 7 días y el agua era un símbolo que recordaba al pueblo de Israel, porque recuerda que cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto peregrinando, de una roca les daba de beber Dios, ¿verdad? Dios sació la sed de Israel en el desierto y era uno de los elementos. Pero el otro elemento era la luz, es la luz, y recordaba justamente la columna de fuego por la cual Dios guió de manera fiel al pueblo de Israel durante esos 40 años que estuvo en el desierto, ¿verdad? Y justo en esa fiesta, vea, a ver si usted no me diga que es coincidencia, es una diosidencia, porque Dios está mostrando justamente una señal, como lo dice el apóstol Juan en este libro, que el propósito es que mostrar al Hijo de Dios a través de las diferentes señales, ¿verdad? Y esta es una señal bastante clara. Entonces, en esa fiesta, Jesús, ¿qué proclamó? Si usted mira ahí en la Biblia, en el mismo capítulo de Juan, en el capítulo 7, versículo 37, dice que si alguno tiene sed, ¿qué dice Jesús? Venga a mí y beba. Directa representación de esa agua que satisface nuestra sed. Pero también dice, yo soy la luz del mundo. Lo dice en el capítulo siguiente, el capítulo 8, Juan 8:12. Y en Juan 9:5, si usted mira la parte final de 9:5, también nos recuerda que Jesús le dice a que en este mundo Él es la luz, representa esa luz. Hermanos, esto, como les indicaba, no es ninguna casualidad. Esto, el hecho de que el ciego, si usted recuerda, ¿a dónde lo envió Jesús a que se limpiara los ojos después de haberlo puesto barro en sus ojos? Le dijo que fuera ¿dónde? Al estanque de Siloé, ¿verdad? ¿Qué significaba eso? Dice la misma escritura, Siloé enviado.
Es decir, que lo primero que vio el ciego cuando ocurrió este milagro fue directamente a Cristo, la luz que representaba a Cristo. Hermano, ¿por qué digo esto? ¿Por qué estoy empezando con eso? Porque es importante para el mensaje del día de hoy. Pero ¿por qué estoy? Y quiero que ustedes se imaginen la siguiente escena para poder conectarnos con este mensaje. Imagine usted cómo se daba esta fiesta de los tabernáculos. La cena en Jerusalén, usted imagínese en Jerusalén eso, cómo se celebraba durante la fiesta de los tabernáculos. Recuerden, son 7 días que se llevaban a cabo y cada mañana había una procesión de los sacerdotes que bajaban justamente al estanque de Siloé a recoger agua en esos cántaros de oro. Y el pueblo iba y recogía el agua y cantaba con alegría. De hecho, estudiando un poco cómo se desarrollaba esto, nos encontraba que el Salmo 118 y el Salmo 113 y el 118 eran salmos que recitaban como representación de esa acción de gracias y ese gozo frente a esta fiesta. Recuerde que estaban celebrando estos símbolos que eran en cierta medida una relación con la liberación que hizo Dios con el pueblo de Israel, proveyendo agua y siendo bendición para el futuro del pueblo. Y eso es lo que ellos en esta fiesta hacían. Ahora, quiero que piensen esto. Todo este ritual, hermano, es un recordatorio. Una simple sombra, son símbolos, meramente. Pero el agua que venía en el estanque de Siloé, que significa enviado, dirige todos estos símbolos a su verdadero significado, lo que apuntan estos símbolos a este recordatorio. Y fíjense en esto, no se pierda de esta introducción que quiero hacerles por eso. En la fiesta del tabernáculo, eran los sacerdotes quienes bajaban a sacar el agua del estanque de Siloé. Pero en el milagro que realiza Jesús con el ciego, es el hombre quien va directamente a Siloé, que significa enviado. ¿Y quién es el enviado? Es Cristo. Ya no necesitamos sacerdotes. Es solo a través del enviado de Dios, que es Cristo, que podemos llegar al Padre y podemos disfrutar, perder esa ceguera espiritual que tenemos. Fue un hombre necesitado que obedeció a Cristo. Cristo le dijo, ve y lávate. Y fue lo que hizo, obedecer a Cristo, que es el verdadero enviado. Y de esa manera sus ojos se abrieron y vieron la luz, que es Cristo quien la representa. Así que el símbolo, la sombra, ese recordatorio se hizo realidad. ¿Cómo se hizo realidad? El agua de Siloé apuntaba ¿a qué? A Cristo, el agua viva. El nombre del Siloé, el enviado, apuntaba ¿a quién? A Cristo también, que es el enviado del Padre. Y la luz que recibió el ciego apuntaba a Cristo. Todo apuntaba a Cristo como esa luz del mundo. Hermanos, en conclusión, este milagro no es una simple sanidad física. Es mucho más que esto. Esto representa un signo mediático, un signo mesiánico, un signo que revela que Jesús es el creador, es Dios mismo, es la fuente de agua viva y es la luz del mundo. Y en medio de todo este panorama, de todo este contexto, hermano, se levanta la voz de un hombre sencillo, como el ciego, o el ex ciego, porque dejó de ser ciego, ¿verdad? De un hombre sencillo que es transformado y que resume toda su experiencia en la siguiente frase, que literalmente lo dice en la Biblia, dice, yo era ciego y ahora veo. Hermano, este pasaje y con esa introducción, quiero que nos confronta de inicio o de entrada con las siguientes preguntas. ¿Qué hacemos nosotros con Jesús? Todos vamos a rendir cuentas con Dios. Y sí o sí, bueno
es que es un examen que ya sabemos las preguntas. Ya sabemos qué nos va a preguntar Dios cuando estemos allí. ¿Qué hiciste tú con Jesús? Esa es la pregunta para ti hoy. ¿Qué hacemos nosotros con Jesús? ¿Podemos dar un testimonio claro de lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Sería la segunda pregunta. Y finalmente, quiero que te preguntes también, ¿estamos dispuestos a confesarlos, a confesar esa fe, a dar ese testimonio en Jesús, pese a la resistencia o el rechazo que podamos tener? Hoy vamos a escuchar toda esta historia y acompáñeme al capítulo 9 de Juan. Allí vamos a ver esta historia y te invito que sigamos la lectura con atención, porque en estas palabras no solo está el testimonio de un ciego, sino también un retrato de lo que Cristo hace en cada uno de nosotros. Vamos a leer del capítulo del 9, del 13 al 34, y dice: llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces preguntaron otra vez al ciego: ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Es un profeta, le respondió. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron: ¿Es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres les contestaron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿A quién o quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntale a él. Ya es mayor de edad. Él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Entonces él les contestó: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó: ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron: tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. El hombre le respondió: pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron: tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros. Y lo echaron fuera. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos reunirnos el día de hoy.
Queremos en este pasaje, Señor, tan relevante, porque nos apunta de manera clara a través de estos símbolos que hemos mencionado, Señor, y que a través de este testimonio que nos refleja de este ex ciego, Señor, enséñanos, háblanos de manera directa y clara y permítenos a través de este mensaje transmitir tu palabra de manera fiel, que podamos retener, extraer y retener y aplicar a nuestras vidas este mensaje y que podamos tener lecciones útiles para tener testimonios que, aunque sencillos, sean por el poder transformador de Cristo y que podamos ejercerlos con valentía pese al rechazo o a la oposición que en un momento dado lleguemos a enfrentar. Señor, guíanos a través de tu Espíritu Santo, a través de este servicio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ahora que hemos escuchado este poderoso texto en el capítulo 9 de Juan, pasemos a nuestro primer punto. Vamos a desarrollarlo en 4 puntos que, aunque cortos, señalan aspectos bastante interesantes dentro de este testimonio que se está exponiendo en este pasaje del día de hoy. Y el primer punto lo he titulado: el evangelio siempre será cuestionado. Y eso téngalo claro, hermano. Siempre será cuestionado el evangelio. Los versículos 13 al 16, vemos que el milagro, ¿cuándo ocurre? En el Sabbat, ¿verdad? Dice que ocurrió un sábado. Y eso para los fariseos era una ofensa, era un escándalo. Eso me recuerda, hay un libro de un pastor cristiano, se llama El escándalo del cristianismo, porque justamente genera escándalo. Genera escándalo contra los que se resisten. Dice la palabra que es locura, ¿verdad? La palabra es locura para aquellos que no o que están ciegos, haciendo alusión a este mensaje del día de hoy. Y muchos vemos a los fariseos con ese estigma, ¿no? Pero los vemos, algo muy común que pasa es que los vemos muy lejanos de nosotros. No, los fariseos, sí, los fariseos. Pero creo que no utilizamos ese paradigma, digámoslo así, del fariseo para autoexaminarnos a nosotros mismos. Que tal vez en cierto momento resultamos siendo igual o peores que ellos, o que esa actitud que señalamos repetidamente en el Evangelio que Jesús despreciaba de los fariseos. Solo demos un ejemplo sencillo, ¿verdad? Porque resultamos a veces siendo fariseos cuando solo vemos y señalamos el pecado del otro y no el de nosotros. Nos cuesta más, ¿verdad? En estos días hablábamos que algunos parece que sufriéramos de hipermetropía. Es decir, que vemos muy bien de lejos, pero de cerca no. Vemos muy bien de lejos el pecado del otro y lo señalamos y lo vemos clarito, pero de cerca, cuando vemos el de nosotros, tenemos problemas. Y hacerlo de esa manera es actuar como la actitud de un fariseo. O la más común, cuando a veces nos apegamos a tradiciones humanas por encima de la verdad escrita en la palabra de Dios. Porque es que nos duele mucho cambiar tradiciones, porque la tradición lleva tiempo y nos cuesta, ¿verdad? Comportamientos que se han arraigado a lo largo del tiempo y nos cuestan un montón. También esa es una manera en la cual nosotros nos comportamos como esos fariseos que señalamos y que es una buena oportunidad para reflexionar y empezar a cambiar en ese sentido. Pero volviendo al texto, hermano, ese escándalo que generó los fariseos era porque el milagro había sido un sábado y que para ellos el sábado no podía, según ellos, ese trabajo ejercerse porque no había que trabajar el sábado, ¿verdad? Según la ley y las tradiciones que ellos habían establecido. ¿Por qué? Y ya Jesús lo había discutido, ¿verdad? Con ellos en otras oportunidades, cuando hizo el milagro
en norte de Galilea, en Capernaum, allá con el paralítico, también el argumento fue el mismo, pero cuando con los discípulos comió en los prados el día sábado. Hay varios casos en los cuales se señalan este mismo argumento. Y lo triste es que los fariseos, en lugar de alegrarse, porque es un ciego de nacimiento, alegrarse con lo que están viendo que está haciendo Jesús, ellos lo que hacen es condenar y rechazar, y ni siquiera ver lo que está ocurriendo frente a sus ojos en ese momento. Se indignan porque Jesús ataca directamente sus tradiciones, pero no están viendo que está ocurriendo lo que tanto están esperando, lo que el Antiguo Testamento estaba señalando, lo que incluso ellos dicen que incluso ponen en contraposición a Moisés con Jesús, en el mismo pasaje, pero Moisés desde ese momento señala a Cristo y está ocurriendo en ese momento, pero el arraigo a sus tradiciones no les permiten ver siquiera lo que está pasando por sus ojos en ese momento. Pero mire que no era una unanimidad lo que ocurría por parte de los fariseos, porque el pasaje mismo dice que otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Es decir, había una división. Y esto ocurre, ustedes saben que no todos los fariseos, no es que no hayan creído, hay ejemplos como en el capítulo 3 de Juan, Nicodemo, que va en las noches a buscar a Jesús y que luego vemos cuando recoge el cuerpo y lo va a perfumar y lo va a arreglar después que muere. O sea, vemos que algunos fariseos sí creyeron. Entonces hay división. Algunos creían, otros no. El punto, hermano, es que el evangelio, así como lo causó en este momento, genera cuestionamientos, genera siempre divisiones. Siempre va a ser cuestionado. El problema con esto, con la incredulidad de los que escuchan el evangelio y no creen justamente, no es porque falten pruebas, porque aquí estaba la prueba fehaciente delante de ellos. El problema es que tienen un corazón endurecido, ya sea por el pecado, por el orgullo. Su corazón está tan duro que no les permite ver y tener la sensibilidad de observar lo que está pasando frente a sus ojos, que es Dios mismo, es Cristo mismo está enfrente de ellos. Y hoy en día pasa lo mismo, hermano. No se trata de que no hayan pruebas suficientes. De hecho, pensaba al estudiar el pasaje y recordaba algún libro, el libro que se hizo película, que recordaba mucho. Dice que se me vino a la mente, no sé si han escuchado este libro de Lee Strobel, El caso de Cristo, que tiene un libro y una película muy interesante que recomiendo para quien no la haya visto, que justamente el autor era un periodista ateo y él se propuso investigar porque su esposa empezó a incursionar en la fe y él se puso a investigar. Era muy buen periodista, pero ateo en principio, y se puso a investigar, a buscar qué era esto el cristianismo, que había evidencia suficiente para todo lo que creían, y buscó todas las pruebas que eran posibles. ¿Y qué descubrió él finalmente? Que la evidencia a favor de Jesús era muy fuerte, tan clara que no podía ser negada. Y Strobel mismo, él admite en su libro, en la película, que no eran las pruebas lo que hacía falta para que la gente creyera en Cristo, sino su propio corazón endurecido era el problema. Finalmente, como ven, bueno, no les voy a espolear, pero, sí, pues espoliémosles. Finalmente él va a terminar convirtiéndose, pero rindiéndose a Cristo y poniendo su corazón a él, ya que transforma su corazón, le quita ese corazón endurecido de piedra y le da un nuevo corazón, tal como lo vemos en Ezequiel 36, 25 al 27, que es, y miren la relación que hay en ese pasaje conectada con lo que estamos viendo. Si usted va a Ezequiel 36 del 25 al 27, relaciona los mismos elementos que hablamos en la introducción, en la fiesta del tabernáculo,
Y ahora los está mostrando acá que tiene que ver con el nuevo corazón. Dice Ezequiel 36 del 25 al 27. Entonces los rociaré ¿con qué? Con agua limpia. ¿Qué representa Jesús? El agua, ¿verdad? Uno de los elementos del tabernáculo. Y quedarán limpios de todas sus impurezas y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Hermanos, el problema de la incredulidad está en el corazón, no en la evidencia. Sin embargo, pese a todo este conflicto, en medio de esta discusión, de esta división, de esta oposición que vemos en este punto del pasaje, la fe del hombre, de este ex ciego, empieza a crecer. Y aquí pasamos al segundo punto. Una fe que comienza pequeña, pero debe crecer. Los versículos 17 al 23. Cuando los fariseos preguntan al ciego qué piensa de Jesús, ¿qué responde él? En primera instancia, él dice, es un profeta. Ahí lo tiene usted en los versículos 17 al 23. Él no entiende todo aún. Él dice que es un profeta, pero empieza a ver las cosas más claro de manera progresiva. Es decir, su fe está en proceso. Como una semilla que apenas empieza a brotar. Usted sabe que eso no ocurre de manera inmediata. De hecho, Jesús mismo lo dijo. Si usted va a Mateo 17:20, hace la ilustración con la semilla. Dice que la fe puede empezar tan pequeña como ¿qué? Como un grano de mostaza, ¿verdad? Hace la relación allí. Pero aunque sea pequeña esta fe, no está diseñada para quedarse así, sino necesita crecer, estar activa, progresando hasta dar fruto. No podemos concebir que tenemos a Cristo en nuestras vidas y no esté pasando algo progresivamente, que no estemos creciendo espiritualmente, que no estemos dando fruto. Y eso es un tema que estamos viendo los hombres a propósito del libro cada lunes. Pero este es el testimonio del ciego, ¿verdad? Pero en contraste tenemos el de sus padres. ¿Qué pasa con sus padres? ¿Qué dice el pasaje? Ellos confirman que él era ciego de nacimiento, ¿verdad? Porque eso es lo que quieren hacer las autoridades, los fariseos. Pero, ¿qué pasa? No confiesan nada sobre Jesús, sobre lo que realmente hizo. Lo hacen a medias. ¿Por qué? Titubean, porque tienen miedo. Dicen que ¿de qué tenían miedo ellos? Ahí estás leyendo el pasaje conmigo. De ser expulsados de la sinagoga. Ellos prefieren callar antes que arriesgarse a ser excluidos de la sinagoga. ¿Y qué representaba eso? Hermanos, en ese momento, en la cultura, ser expulsado de la sinagoga es aislamiento, es un rechazo, aislamiento social, de la comunidad, apartarte, es una exclusión de la comunidad donde vives. Pero aquí tenemos una verdad central. La fe verdadera necesariamente se expresa en una confesión externa. Y la Biblia lo confirma en algunos pasajes o varios pasajes. Por ejemplo, si tenemos Romanos 10:9, es muy conocido, ¿verdad? Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero también lo dice Juan. Si quiere, acompáñeme a Juan 12, Juan capítulo 12, unos 3 capítulos más adelante de donde estamos. Juan 12, 42 y 43. Advierte el peligro de lo contrario, de callar, de por miedo
paralizarnos y no confesar nuestra fe en Cristo. Dice, muchos creyeron en Jesús, ¿pero qué? Pero no lo confesaban por temor. Y más adelante dice, porque amaban más que la aprobación de los hombres que la gloria de Dios. Hermano, ¿para qué aprobación estás viviendo hoy en día? ¿Qué tanto está pesando la aprobación del prójimo, de tus padres, de tu esposo, de tus hijos, de tu jefe? ¿Está pesando más que la aprobación de Dios? Al punto que te paralizas por miedo, por vergüenza. Es un momento para poder nosotros reflexionar acerca de esto, de cómo es necesario nosotros expresar nuestra fe, que comienza pequeña, como lo mencionamos, pero que debe ir creciendo de manera progresiva. Esa es la fe verdadera, que de manera progresiva va creciendo hasta confesar a Cristo con valentía, sin ningún temor. Callar por miedo, como lo hicieron en este caso, lo vemos los padres del ex ciego, es un obstáculo que Jesús nos llama a amarlo más que la aprobación de los hombres. Hermano, pero en este contexto hay algo que brilla todavía mucho más. Y es el tercer punto. Quiero que pasemos al tercer punto de esta manera. En este pasaje hay algo que brilla de manera particular, por encima, no por encima de la luz de Cristo, que es lo que más brilla, por supuesto, pero que quiero destacar de este mensaje, y es el testimonio sencillo del ex ciego, digámoslo así. Y ese es el tercer punto, el poder de un testimonio sencillo. Los versículos 24 al 27. Mire que en esos versículos del 24 al 27 dice, los líderes insisten, este hombre es un pecador. Mire con lo que arranca, ¿no? Este hombre es un pecador. Comienzan con una falacia. ¿Y cómo responde el ciego? El ciego responde con una verdad imposible de refutar. ¿Qué dice? Una cosa sé. Una verdad imposible de refutar es mi testimonio personal y ese no me lo quita nadie, es mi experiencia con Dios. Por eso, si tú no tienes una relación personal con Cristo, estás viviendo con una fe prestada y eso no salva. Yo, porque nazca en una familia cristiana y mis papás sean cristianos, no me voy a salvar por la fe de mis papás. Yo necesito una relación personal con Cristo para ser salvo. No puedo vivir aquí. Dios tiene hijos, no tiene nietos, ni abuelos espirituales existen, ni de esas cosas. Es una relación directa de padre a hijo. ¿Qué dice el ciego? Una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. Él no está aquí dando argumentos sofisticados, ontológicos, teológicos, más grandes, pero él tiene algo muy poderoso, que es el testimonio personal. Incluso él responde con valentía, si ustedes lo notan. Hay algo de sarcasmo, pero mira el contexto. Él era una persona de una clase social bastante baja, era ciego de nacimiento, desprestigiado en el mundo donde vivía, en la comunidad donde vivía, y se estaba enfrentando a los fariseos que tenían una jerarquía y un poder dentro de la comunidad. Y mire, se necesita valentía dentro de ese contexto para responder de la manera que el ciego está respondiendo. Incluso lo hace con valentía en esas condiciones. Dice, ¿también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? ¿Notan la ironía que le está diciendo a ellos? Eso mismo, ese mismo poder que vemos aquí en el testimonio del ciego, lo puedes tener tú. Si tienes un testimonio o una relación personal con Cristo. Tienes un testimonio sencillo, no tiene que ser tan elaborado, no tienes que tener que ir al seminario a hacer un máster, un doctorado y llenarte de argumentos para poder dar un testimonio. Tú incluso
recién nacido espiritualmente, ya puedes dar un testimonio. No necesitas esperar cierto tiempo, porque ya Dios ha orado contigo. Es más, ya ha hecho el milagro más grande, que es el nuevo nacimiento, el nuevo corazón y ese espíritu que ha infundido que leíamos en Ezequiel. Ya ha ocurrido, ya tienes un testimonio por dar. Tal vez tú no puedas responder en principio. ¿Ustedes recuerdan cuando recién llegaron recién nacimos de nuevo y nos incorporamos al mundo cristiano? Teníamos muchas preguntas y tal vez nos preguntaban, y tal vez si tú cuando te volviste cristiano y volviste a los pies de Dios, no venías de familia cristiana y todos te preguntaban y tú no tenías las respuestas, o querías invitar a alguien y te hacía preguntas y no sabías. Lo único que sabías era: vamos y te llevo a la iglesia, que allá tal vez pueden ayudarme a responder las preguntas. Tú no necesitas responder todas las preguntas para evangelizar y compartir el testimonio de Dios, de lo que ha hecho en tu vida. Solo necesitas tener un testimonio, porque nadie puede negar lo que Dios ha hecho en tu vida, la transformación que ha hecho en tu vida. Y esa transformación es real. Nosotros antes amábamos el pecado, antes de Cristo. Tal vez hablábamos malas palabras, tal vez éramos mentirosos, ladrones, mentíamos, vivíamos en la oscuridad. No por algo es que fuimos regenerados. Por lo tanto, antes de ser regenerados, ¿qué éramos? Degenerados, ¿verdad? Éramos degenerados antes de regenerarnos, de que Dios nos regenerara, que eso es un proceso inmediato. Pero ahora, cuando estamos en Cristo, ya no amamos el pecado, sino repudiamos el pecado, luchamos. No somos perfectos, por supuesto, pero estamos en esa lucha, poniéndonos la camiseta de hijos de Dios y luchando contra el pecado. Ya no lo abrazamos como antes, ahora lo combatimos porque vemos que es un enemigo total, porque los hijos del pecado son hijos del diablo y nosotros somos hijos de Dios. Amén. Mire, la Biblia lo confirma de esta manera. Si usted, un versículo muy conocido, 2 Corintios 5:17, dice que todo el que está en Cristo, ¿qué? Es una nueva criatura. Nueva criatura es. ¿Y qué significa que nueva criatura es? Que el pasado, dice, las cosas viejas ya pasaron y he aquí todas las cosas nuevas. Y Efesios 4:22 al 24 dice: despójense del viejo hombre. Despójense del viejo. A ver, la señora no diciendo que después de su marido. Ojo, no estamos diciendo eso, por favor, no malinterpreten. Despójense del viejo hombre, es decir, de la vieja naturaleza. No, pastora, ya me dijo que despójense del viejo y después aquí no quiero tener problemas matrimoniales por eso. No me saquen de contexto. Dice el viejo hombre, la vieja naturaleza. Renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Qué impresionante. Hermanos, un testimonio no solo se dice, también se vive. En Colombia lo resumimos de esta palabra. No sé, aquí hay diferentes países, gloria a Dios por eso. En Colombia lo decimos, es cuando le decía a uno, diciendo y haciendo. ¿Lo ha escuchado? Ya lo dijo, yo soy diciendo y haciendo. O sea, no me quedo solo en palabras. Un testimonio no solo se dice, también se vive. El cristianismo es un estilo de vida, no es solo pegar yo la cruz o el pescadito en el carro, ponerme la camiseta, escuchar alabanza, sino tener una vida de transformación real. No vivir amando a Dios, obedeciendo los estatutos, guardándolos, teniéndolos. Ese es el verdadero cristianismo, es una relación, es un estilo de vida. Pero este testimonio que estamos describiendo, volviendo al ex ciego, tiene un precio. El costo de seguir a Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro cuarto y último punto. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el costo
de seguir a Cristo? Vemos el costo y la valentía de seguir a Cristo. Ese es el cuarto punto. Versículos 28 y hasta el final, que es el 34. Miren lo que hacen los fariseos en esta parte. Los fariseos insultaron al ciego y lo expulsaron de la sinagoga, que era lo que los padres temían. Ese fue el costo de la confesión del ciego, de mantenerse en la raya, mantenerse parado, decimos en Colombia, ¿verdad? Seguir a Cristo, hermano, tiene un costo. Rechazo, tal vez burlas, pérdida de relaciones, incluso persecución. Hay muchos países donde no se puede libremente profesar nuestra fe cristiana y por los cuales deberíamos estar orando. Nosotros aquí la tenemos mucho mejor. Claro, vivimos otro tipo de presiones hoy en día, redes sociales, en nuestro trabajo, otro tipo de presiones con las que tenemos que lidiar, por supuesto. Pero, hermano, lo que el mundo expulsa, mire lo que pasa en el pasaje, Cristo lo recibe. Ese es un consuelo todavía más grande. Hoy, también, así como le sucedía en este testimonio del ex ciego, hay muchas personas que, creyentes, por supuesto, en el mundo, pierden trabajos, pierden incluso familias, se dividen por eso, o hasta vida, o su vida resulta de alguna manera afectada por confesar a Cristo. Pero su testimonio brilla porque ellos son conscientes y demuestran al mundo que Jesús vale mucho más que eso. Que nuestro tiempo en este lado de la eternidad es muy poco comparado con la eternidad que no termina, sin término de continuidad. Y esto no nos debería sorprender porque Jesús mismo lo dijo. Si ustedes revisan en lo que yo llamo la Constitución Nacional del Cielo, que son las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo, lo dice del versículo 10 al 11, bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Así, el rechazo del mundo no es una señal de derrota. Por más que te sientas frustrado, te sientas desanimado, esto no es una señal de derrota. Esto es una bienaventuranza. Cristo nos recibe y nos promete su reino. Así que siéntete bienaventurado por ser insultado, por ser rechazado, por ser discriminado a causa de tu fe. Hermanos, así la historia del ex ciego nos muestra el camino de todo verdadero discípulo. Hay muchos que se atribuyen ese título, yo soy discípulo de Cristo. Y dice, el que quiere azul celeste, que le cueste, ¿verdad? Muchos quieren ponerse la camiseta de cristiano, pero no la sudan, no pagan el precio, no quieren, no están dispuestos a pagar el precio, ¿verdad? Así que esto muestra el camino de todo verdadero discipulado. La historia del ciego es el relato de todo discípulo. Discípulo es seguidor de Cristo, ¿verdad? Que está ahí cerca de Cristo y lo sigue a Él. Porque veamos este proceso y ya quiero empezar a concluir. Comenzamos con la ceguera. Desde la ceguera, este ex ciego, es decir, antes era ciego, ¿verdad? Lo tenemos aquí. De la ceguera pasamos a la visión espiritual, porque no solo le dio luz físicamente para poder ver, sino le dio visión espiritual. Entonces, de la ceguera pasamos a la visión espiritual. De la visión pasamos ¿a qué? Al testimonio. Recibí la visión, pues voy a dar testimonio de lo que he recibido. Del testimonio
¿qué pasa? Viene el rechazo, ¿verdad? Los fariseos lo confrontaron y lo rechazaron y lo expulsaron de la sinagoga. Del rechazo del mundo, como ocurrió allí, viene la aceptación de Cristo. Cristo, cuando era expulsado de la sinagoga, se encuentra con Cristo y Cristo lo afirma y lo recibe y él lo reconoce ya como tal, ¿verdad? Me quedo con esa frase para ir concluyendo, que fue la que más me cautivó, y es: yo era ciego y ahora veo. Esa es la marca de todo verdadero creyente. ¿Tienes esa marca? ¿Ya puedes ver? O si todavía eres ciego, por lo menos atientas, apóyate en alguien que puede ver y pídele a Dios, implórale que te dé ese nuevo corazón para que te dé ese nuevo nacimiento. ¿Puedes tú decir lo mismo frente a este ex ciego? Hoy Cristo quiere abrir tus ojos, quiere sacarte de las tinieblas y mostrar esa luz que da la vida eterna. Él no te pide que entiendas todo, no tienes que ya conocer absolutamente todo. Nosotros no somos omnisapientes, solo Él lo es. Él solo quiere que confíes en Él y lo confieses como Señor sin temor alguno. Y a los creyentes, tal vez tu fe empezó pequeña, no tienes una gran fe, o por alguna razón, en alguna circunstancia callaste por miedo o por vergüenza y te dio pena reconocer que eres cristiano y confesar tu fe. Pero el Señor te llama hoy a hablar con valentía. Tu testimonio puede ser luz. Puede ser esa luz que guíe a otros a Cristo. No subestimes esto. Hoy es una buena oportunidad para que reflexionemos en este mensaje poderoso que nos invita a vivir ese testimonio, aunque sencillo, transformador por el poder de Cristo, y que podamos compartirlo con toda valentía, donde quiera que Cristo nos ponga en este momento o nos ha puesto en este momento, pese a cualquier rechazo, pese a cualquier vergüenza. Recibamos el amor de Dios para actuar con valentía. Como Pablo le escribe a Timoteo, ¿verdad? Que ese amor acabe todo temor y puedas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque eso no te lo quita nadie. Eso es lo que Dios ha hecho en tu vida y tu testimonio nadie lo puede controvertir. Acompáñeme a orar. Señor, gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Rey de Reyes, por permitir escuchar a través de este testimonio tu bondad, tu guía, tu luz, Señor. Gracias por recordarnos que tú, así como en la fiesta del tabernáculo, recuerdan ese recordatorio de símbolos del agua y la luz que señalan ya no la sombra como en ese momento, sino que tú expresas, eres el verdadero significado de esa luz, esa agua, en la cual ya no tendremos que beber porque sacias completamente nuestra sed, porque ya no estamos viviendo en las tinieblas, sino a través de tu luz podemos ver ahora sí en realidad. Ya no andamos ciegos, sino gracias a tu propósito, a tu obra, Señor, ya podemos ser salvos y podemos ver. Gracias, Señor, porque tú eres la luz del mundo. Gracias porque abriste nuestros ojos y nos diste vida eterna. Señor, te pedimos que quites cualquier temor, cualquier duda, cualquier vergüenza que podamos nosotros, que nos paralice y podamos nosotros con valentía confesar
testimonio transformador de lo que has hecho en nuestra vida, compartir esas buenas nuevas, Señor, y que cada vez más podamos hacerlo pese al rechazo que podamos recibir. Te damos gracias. Haz de nuestra vida un testimonio vivo que otros no puedan negar. Te amamos, te bendecimos y te oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.